bandas, también bailan en compañías de baile y todo. Ay, qué bonito, muy bien. Razón por la que te pudiera dar comezón, Yoli. ¿Porque te inyectan? ¿Te inyectan? ¿Te da comezón? Sí. Vamos a ver si aparece. ¿Te inyectan? Sí. Segundo strike, enfrente de los bachateros. Pero tú nunca te has inyectado nada, ¿verdad? Pero me han inyectado para sacarme la sangre. Ya, entiendo. Ya. Hola, Fernanda. Hola, ¿qué tal? Bien. Razón por la que te puede dar comezón. Sudor. Por sudor. Si está sudor, avanzan. Si no, 3 strikes, voy enfrente. Está el sudor. Sí, número 5. Bien. Usted sigue brincando, Daniela. Tú celebra cada vez que aparezco en el tablero. Tú celebra. Úrsula. Un piquete de mosco. Todos los piquetes están ahí en la número 2. Mira, dice piquete. Faltan 3. Otra. 3 segundos. Insolación. Insolación. Te puede dar comezón. Si está, avanzamos. Si no, voy enfrente. Insolación. No, tercer strike y vamos con los bachateros. Chamacos, ¿qué dicen? Memo. Bueno, Marcos, decidimos con infección. Infección. Si hay una infección, los puntos vienen para acá. Veamos. Infección. No, la Samba Girls se llevan los puntos. Vamos a ver la número 3 que decía. Caspa. Tienes caspa, te da comezón. La número 4. Piel reseca. Y la última del tablero decía. Por nervios. Ay, qué comezón estoy sintiendo en este momento. 68 la Samba Girls, 36 los bachateros. Especial de oficios. Volvemos después de mensajes con puntos al doble a jugar con esta pregunta que aparece en pantalla. Jueguen en casa desde ahora. Estamos listos para continuar el juego. Las chicas, las Samba Girls, van arriba en 68 y los bachateros van en 36 puntos, poquito bajo. Round 3 con puntos al doble. ¡Vamos a jugar! ¿Qué sigue? Tan distraído está Moisés que elige a jugar y ni venía. Si yo digo a jugar y nadie más de tu equipo va y estás haciendo así, probablemente eres tú el que se quedó. Bueno, 100 latinos, 3 respuestas, puntos al doble. La pregunta, además de con un cuchillo, ¿con qué partirías una fruta? Moisés. Con una... 3 segundos. Con una... Nada. ¿Mariana? 3 segundos. Pues, además de cuchillo, quédense aquí, le pasan el juego a Tony desde tu lugar. Además de con un cuchillo, ¿con qué partirías una fruta? Una cuchara. Con una cuchara, ¿por qué no? ¿Está una cuchara? Sí está. No. Del otro lado, Yoli. ¿Con un martillo? Con un martillo. Será un coco, ¿no? Vamos a ver si está un martillo. No, le pasan el juego a los que siguen. Francisco. ¿Una navaja? Con una navaja. Si no hay cuchillo, parto la fruta con navaja. ¡No! Dale al tablero, Fernanda, y tenemos el control para tu equipo. Además de cuchillo, ¿con qué partirías una fruta? Con los dientes. Con los dientes. Están los dientes. Sí, la número 1. Vamos de qué lado. Fernanda. Muy bien jugado, Fernanda. Ay, Dios mío. Además de un cuchillo, ¿con qué partirías una fruta, Úrsula? Con un machete. Con un machete. Si hay machete, les quedaría una pendiente. Dijeron los entrevistados machete. No hay machete. Daniela. Con una cejita. Una... Cejita. Cejote. Yeah. Ceja, una ceja. Como una sierra. Sí. Así que tiene Sí. dientecitos y está así pequeño. Yeah. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dirías esto en portugués? Además de con un cuchillo, ¿cómo partirías una fruta? Además, con uma faca, ¿con qué partirías una fruta? ¡Ay! ¡Ándale! ¡Para que te eduques! Nada más disfruta.
Fruta. Haz la misma cosa. Fruta. 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 Di en portugués, di qué rica fruta. Qué rica fruta. Entonces ella, ¿qué dijo? Con un serrucho, ¿qué dijo? Lo que dijo ella. La sierra. No, no está. Bueno, 2 strikes. Enfrente preparan robo los bachateros. Mariana. Con un tenedor. Un tenedor, parte de una fruta. Está un tenedor. Sí, señor, número 3. Muy bien. Brincan y celebran ellas. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay, me siento que llegué al Edén de la Biblia. Ay, llenos de frutas. Ay, Dios mío. Yoli, además de con un cuchillo, ¿cómo partirías una fruta? Con un pelador. Pelador, ok. Si hay un pelador, los puntos vienen para acá. Un pelador. No, no hay pelador. Pelador de ojos el que traigo yo aquí con ese equipo. Nada más. Vamos enfrente. Bachateros, ¿qué dicen? Memo. Vamos a ir con las manos. Con las manos partirías una fruta. Además de un cuchillo por el robo. Con las manos. ¡Sí! ¡Eso roba! ¡198! Muy bien. Se van arriba en el marcador. Estaba sencilla. Bueno, round número 4, puntos al doble, al triple. Vamos a jugar. Tony contra Yoli. ¡Au! ¡Qué cosa! Dios mío. Ya no te muevas tanto que no puedo leer, de veras que. Me distrae. What? ¿A ti te distrae? A mí yo estoy mirando de frente. Pues sí, pues no la veas. Veme a mí. Yo sé que no es igual, pero pues. ¿Qué quieres? ¿Placer visual o juego? Juego. Juego. Pero como yo no estoy jugando, si estás caminando por la calle y pisas un chicle, ¿cómo te lo quitas del zapato? Yoli. Con la mano. Claro, con la mano. No está. ¿Cómo te lo quitas? ¿Con un palo? Con un palo. Ya. Está arriba con un palo. Sí, lo quito con palo. Nos vamos de este lado. Tony tiene el juego. ¿Ya ves? Te concentraste y lo hiciste. Me quedé mirando a usted. A mí, pues por eso diste una buena respuesta. Si no, yo no me acuerdo ni qué leí. Fíjate. Ahora sí voy a contestar la pregunta. Si estás caminando por la calle y pisas un chicle, ¿cómo te lo quitas del zapato, Francisco? Pues con 3 segundos. una de esas navajas que traes en la bolsa. Navaja, yo no traigo, pero vamos a ver. Aparece esa navaja. No. Primer strike. 3 en el tablero. Memo. Marco, con la esquina de la banqueta, ¿no? Con la esquina, la banqueta, sí es cierto. Ahí mismo con la banqueta. ¡No! Era muy buena respuesta, la verdad. Era muy buena. 2 strikes enfrente. Las Samba Girls preparan robo de puntos. Silvestre, si estás caminando por la calle y pisas un chicle, ¿cómo te lo quitas del zapato? Con la basura, la agarro. Una basura. ¿Ok? Vamos a ver, me la quito con una basura. Sí, con un papel, bien. Número 4, perfecto. Moisés, si estás caminando por la calle y pisas un chicle, ¿cómo te lo quitas del zapato? Con el piso, con la calle. Con la calle. Ok, se aparece, avanzan, si no voy enfrente con las Samba Girls. Con el piso en la calle. No, no está. 3 strikes, vamos enfrente. Samba Girls, consejos en voz alta. Consejos. Úrsula. Nosotras decimos que con una llave. Con una llave. Sí. Con una llave. Sí, con las llaves de Como la casa. la de la casa, la Sí, llave de la sí, casa, sí, con sí. eso te quitas el chicle. Sí, sí. Sí está, los puntos vienen para acá, queda la número 1 y número 2. Veamos, ¿será una de esas una llave? ¡No! ¡Bachateros! ¡Avanzan más! Y bueno, vamos a ver, número 1, la más popular que decía. Lo lavo el zapato. Ay, nunca, confieso que nunca le hubiera dado yo a esta. ¿Tú sí? Amarillo. La número 2, ¿cuál era? Tallo en el pasto, la grama, el césped. Muy bien. Entonces vamos a muerte súbita. Va Fernanda contra Francisco. ¡A jugar! Aquí se define Fernando Francisco.
Se define quién va a dinero rápido por los primeros $10,000. 100 hombres encuestados, 100 hombres. Una respuesta en el tablero. El que le pegue se va por los $10,000. Género musical, repito, género musical con el que conquistarías a una mujer. Fernanda. Bachata. Bachata. ¡Uy! Se la juega con la bachata. ¡No! Francisco, para ganar. Una salsa romántica. Salsa. Aparece una salsa. ¡Sí! ¡Los bachateros! Los bachateros ganan la primera parte del juego. Dos concursantes, vengan a dinero rápido. Los bachateros van por $10,000 y al regresar de mensajes, también ese juego y la segunda parte con un segundo encuentro entre ellos. Ya volvemos. Los bachateros de nuestro especial de oficios, los expertos en baile, van por $10,000. Silvestre, te deseo mucho éxito, le ponemos 20 segundos al reloj. Primera pregunta, lugar donde ves un letrero que dice welcome o bienvenido. Te paso. ¿A qué le pones crema de cacahuate o peanut butter? A un sándwich. ¿Cuántos abrazos recibes en tu cumpleaños? De tu edad. ¿Qué colecciona un fan de la música? Paso. ¿Quién es la más coqueta de tu familia? A la mamá. ¿Qué colecciona un fan de la música? Nada, media vuelta, Silvestre, vamos a revisar. La primera es lugar donde ves un letrero que dice welcome o bienvenido. Silvestre dijo cero, nada. ¿A qué le pones crema o de cacahuate o peanut butter? ¿Tú dijiste? A un sándwich. La encuesta dice 14 puntos, mucho mejor. ¿Cuántos abrazos recibes en tu cumpleaños? Silvestre dijo de tu edad, o sea, depende de los... ¿Cuántos años tienes tú ahorita? Yo 32. 32, te van a dar 32 abrazos entonces. La encuesta dice nada. ¿Qué colecciona un fan de la música? Silvestre dijo nada. ¿Quién es la más coqueta de tu familia? Silvestre dijo mamá. Pues ojalá que mamá tenga muchos puntos. La encuesta dice 7. Muy bajito, Silvestre. Pasa con tu equipo, tapamos respuestas. Espero que Memo, el poblano, Memo venga con todo. Memo, faltan 179 puntos para ganar. 179 es la mala noticia. La buena es que ha habido algunas personas que han hecho 180, 190, 197, 199. O sea, sí es posible. La otra mala es que ningún hombre lo ha logrado. Todas las de los récords son puras mujeres. Un hombre ha llegado, lo más que ha llegado es como a 90. No, no es cierto. No, ha habido varios hombres que llegan como a 160. En fin. Le ponemos 25 al reloj. Primera, lugar donde ves un letrero que dice welcome o bienvenido. En una puerta de una casa. ¿A qué le pones crema de cacahuate o peanut butter? A un sándwich. Otra. A una ensalada. ¿Cuántos abrazos recibes en tu cumpleaños? 10. ¿Qué colecciona un fan de la música? CDs. ¿Quién es la más coqueta de tu familia? Mi hermana. Media vuelta, vamos a revisar. Bien, ¿verdad? Sí. Creo que esto va a estar muy bien. Ojalá que alcancen. Ojalá que te conviertas en el hombre récord del programa. Lugar donde ves un letrero que dice welcome o bienvenido. Tú dijiste puerta de la casa. Faltan 179 y la casa es la número 1 de la encuesta. Empieza bien, Memo. La encuesta dice bien, 29 puntos. El poblano, que te quieres ir ¿a dónde quieres irte? Que tenés un sueño, ¿no? Si ganan dinero. A Francia. ¿Quieres ir a Francia? Sí. ¿No? A conocer Francia. Sí. Muy bien. Ojalá que el sueño se haga realidad. Hacen evento ya. ¿A qué le pones crema de cacahuate o peanut butter? Tú dijiste a la ensalada después de duplicar sándwich. La encuesta dice 3 puntitos nada más. El pan era la número 1. ¿Sándwich, pan era la misma cosa? No, era otra. Pan tenía muchos más puntos. ¿Cuántos abrazos recibes en tu cumpleaños? Tú dijiste 10. La encuesta dice 15 puntos. Ay, 68. 20 era la número 1. ¿Qué colecciona un fan de la música? Tú dijiste CDs o califica, ¿verdad? Como número 1. Claro, es la número 1 de la encuesta. Faltan 132. La encuesta dice 58. Un milagro podría ser. ¿Quién es la más coqueta de tu familia? El poblano dijo la hermanita y quedan 74 puntos. Es la número 1 de la encuesta. Podría ser una número 1 altísima para $10,000 y que se vayan a Francia. La encuesta dice
38. No. 164. Pasa con tu equipo, Memo. Nos quedamos a la segunda parte de 100 latinos. Dijeron, los bachateros van a seguir, las Samba Girls van a seguir. Arrancamos con el segundo juego. Capitanes, vamos a jugar. Segundo y último encuentro entre ustedes, Úrsula y Memo. 100 latinos, 6 respuestas. Pregunta, si estuvieras en la selva y se te apareciera un león muy feroz, ¿qué harías? Memo. Salgo corriendo. Sale corriendo, Memo. La número 1, nos vamos de este lado. Oye, aquí tengo otra tarjetita que dice cosas de ustedes. Ahorita voy diciéndoles a qué se dedica cada uno, porque me pasaron aquí datos. Silvestre, si estuvieras en la selva y se te apareciera un león muy feroz, ¿qué harías? ¿Lo pelea? No pelear. No, lo pelea. A lo pelea. Te pones a pelear con el león. Te deseo mucha suerte. Yo sé que eres cinta negra de karate, pero el león tiene garras y tiene colmillos. A ver cuántos minutos le duras. Se pone a pelear. No. Moisés, si estuvieras en la selva y se te apareciera un león muy feroz, ¿qué harías? Lo mataría. ¿Lo matas? Lo matas. No aparece. 2 strikes. Tony, ¿se te aparece un león en la selva? ¿Qué haces? Me quedo... No me muevo. No te mueves, no, quietecito. Ya. Tony, ¿se queda quieto? Sí, no moverme, muy bien. Si estuvieras en la selva y te aparece un león feroz, ¿qué haces? 3 segundos. Pues me escondo. Te escondes del león. Ok. ¿En dónde te escondes o cómo te escondes? Okay. En los árboles, lo que vaya Los a ver. árboles. Dijo árboles. Vamos a ver, me escondo en un árbol. Sí, trepar árbol, bien. Le pegó, quedan 3 en el tablero, Memo. Te sale el león. ¿Qué Si haces? traigo una lanza, le tiro la lanza. Ah, ¿dónde la traías guardada? ¿Quién sabe? Es cosas que uno trae. Está bien. Una bolsa. Aparece, le tiro una lanza. No, pero sería excelente traer una lanza para salvar tu vida. Consejos, chicas hermosas. Samba Girls. Consejos. Te sale un león, Úrsula. En la selva se te aparece un león muy feroz. ¿Qué haces? Gritar. Gritar. Me parece lógico. No la va a salvar, pero pues ella grita. ¡No! Bachateros se llevan el round. La número 3 que decía. Rezar, orar. Eso es buena porque te sientas, capaz que el león es creyente y se sienta contigo también. Es la hora de la oración, ¿no? La número 5 que dice. Desmayar. Pues total, te comió, pero ya ni te diste cuenta. ¿Está bien? ¿No? Pero que te coma completo, que no te va a dejar un pedazo, nada más la pura cabecita ahí. ¿No? Y la última era. Fingir muerte. Round número 2, vamos a jugar. Daniela la brasileira y Silvestre 100 latinos en Nueva York encuestados. 6 respuestas. La pregunta, cuando vas en el subway o metro y ves a alguien que te gusta, ¿qué haces para llamar su atención? Silvestre. ¿Le miro los ojos? La ves a los ojos. La miro o lo miro. Daniela. Le pisco. ¿Le qué? Pisco. ¿Así? Le cierro el ojito, le pisco. Ok. Ahí está, le cierra o le pisco el ojo. No, nos vamos de este lado con Silvestre. Chicos, ¿qué dicen, Moisés? Vas ahí en el subway. Va Moisés en el subway acá. ¿Ves a alguien que te gusta? ¿Qué haces para llamar la atención? Le paso una notica. ¿Una nota? Ahí mismo. ¿Qué, Sí, toma para ti, mami. ¿Qué dice la nota? Dice, solo para ti. Le paso una nota. No está. El de Miami falla. ¿Tony? Le chiflo. ¿Le chiflas? Ahí, y si la tienes aquí enfrente, ¿qué? ¿Cómo le chiflas? ¿Así? ¿Así? Ya. No. Ok, vamos a ver, le chifla. No está. 2 strikes enfrente. Las chicas Samba Girls preparan robo. Francisco, vas en el subway, ves a alguien que te gusta, ¿qué haces para llamar su atención? Me voy, me siento al lado de ella. Te sientas al lado de ellas. Sí, ok. Los de Nueva York dijeron, me siento a su lado. Sí, acercarme. Número 4. ¿Memo? Pues la más fácil, le hablo, ¿no? La saludo. ¿La saludas? Pues sí, normal. la saludo, sí. Le dices,
Hola, ¿qué hace? ¿No? Está, la saludo. Número 1, platicar. Bien, Silvestre, quedan 3 en el tablero. ¿Me pongo a cantar? A cantar. Te pones a cantar. Mira, me pongo a cantar. La número 6. Imagínate, el otro empieza ahí. Ay, 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 ay. Le empieza a cantar lástima que seas ajena. A ver cuál funciona. Moisés, ¿cuál? La invito a comer. La invitas a comer. Salir. Ok, ahí mismo. Está en platicar, cualquier tipo de plática, sea a comer o a lo que sea que le platiques, todo está incluido. Otra. Tiro algo para el piso, acercarme. Acercarme. Tiro algo al piso. Ok, vamos a ver, tomamos tiro algo al piso. Sí está. No, 3 de strikes. Vamos con las Samba Girls. Oportunidad de recuperarse. ¿Qué dicen, chicas? Sí, Úrsula. Nosotras decimos que le pedimos la hora. La hora. Pero es en plática. Todo lo que es hacerle plática está ahí. Otra respuesta. Le tiro un beso. Le tiras un besito así nada más. Aparece. Le tiro un beso. ¡No! Los bachateros siguen avanzando. Bueno, la número 3, ¿qué decía? Sonrío. Ahí está. ¿Y la número 5 era? Caer. Hazme el favor, te rompes la cara ahí. Te caes para que te levanten. Mira, bueno, 152 los bachateros, 0 las Samba Girls. ¿Podrán regresar en el siguiente segmento? Lo sabremos después de mensajes en este especial de oficios. Si formaras una banda de rock, ¿qué instrumento tocarías? La flauta. En una banda de rock. Imagínate llegando a los ensayos. Chicos, hasta la flauta. Los bachateros en 152, las Samba Girls en 0. Round número 3, puntos al doble. Vamos a jugar. Acá viene la entrenadora contra el rescatista. 100 latinos. Yo pensé que nada más en las novelas la gente, los rescatistas y los entrenadores se verían así, pero para que vean que sí es verdad. 3 respuestas. Pregunta: clase de la escuela en la que te hubiera gustado tener un clon para que asistiera por ti. Mariana. Matemáticas. Claro, matemáticas. Toman el control las Samba Girls. Bien, Marianita. Wow. Yoli, 2 respuestas y ganan el round. Se van arriba en el marcador. Física. Física. Ok. Aparece la física. Muy bien, Yoli. Eso. Reaccionando, Fernanda, le das a la que falta, se traen los puntos. Historia. Historia. Un clon para que fuera a la escuela por ti en la clase de historia. ¡Sí, señor! Regresa la Samba Girls a 190 puntos. Están arriba en el marcador. Muy bien. Muy bien. Puntos al triple. Round 4. Vamos a jugar. Aquí se decide quién va a dinero rápido. 100 hombres, 4 respuestas. La pregunta: si estuvieras enfermito, ¿qué famosa latina te gustaría que fuera tu sexy enfermera? Tony. Paulina Rubio. Paulina Rubio está en el tablero. No, pégala al tablero, tomas control, Yoli. Shakira. Shakira está arriba. ¡No! ¡Wow! Eran ambas muy buenas. Vamos del otro lado con Francisco. 3 segundos. Jennifer López. Está arriba J-Lo. Le pega a la 2. Le pegas a la 1. Fernanda toma el control. Sofía Vergara. Aparece Sofía Vergara. ¡Número 1! Las Samba Girls tienen el control del juego. Bien por esa número 1, el momento más importante. Y vamos a todas, claro. Claro, lo que ustedes quieran. Mis maestras de baile, si estuvieras enfermito, son 100 hombres encuestados. ¿Qué famosa latina te gustaría que fuera tu enfermera sexy? Salma Hayek. Salma. Si aparece Salma, les quedaría una pendiente. Veamos, Salma. No. Daniela. Eva Longoria. Eva Longoria, si está Eva, les queda una, si no 2 strikes. Eva Longoria. No, 2 strikes.
Si los bachateros roban, son campeones. Mariana, pégale al tablero. Si estuviera... ¿Estás enfermito? ¿Qué famosa latina te gustaría que fuera tu sexy enfermera? 100 hombres encuestados. Talía. Talía, claro. Esta siempre aparece. A ver si aquí también está Talía. Sí, señor. La más difícil, número 4. Bien, Mariana. Yolin, la de Caracas, Venezuela, ¿verdad? Caracas. sí. Le pegas a la que falta, son campeonas, van por $10,000. Ay, Dios mío. Dios tuyo y mío también, porque es el mismo. Y no sabes cómo le agradezco su creación. Jennifer López. J-Lo ya está arriba. Otra. 3 segundos. Cae el tercer strike sin respuesta. Vamos con los bachateros. ¿Qué dicen? Memo. Nos gustaría decir a Niurka. Marcos. Niurka. Aparece Niurka. Los puntos vienen de este lado. ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no, Niurka? Sí. Levante la mano que dice que sí va a estar Niurka. Levante la mano. Nadie. ¿Quién dice que no va a estar Niurka? O sea, dicen que no. Ok, si no está, las Samba Girls van por $10,000. Si no, los bachateros van por 10,000. Está Niurka. ¡No! ¡Samba Girls son campeonas! ¿Cuál? A los hombres les encanta el bombón asesino. Bombón asesino. Sí. Les encanta. Sí. El bombón asesino. Número 3, ¿cuál era? Galilea Montijo. No apareció el bombón. O sea, Gali Montijo, hermosa. Te mando mucho cariño, amiga. 2 concursantes al dinero rápido. Oye, no, Gali. Gali, la adoran. La adoramos a la hermosa Gali. Ellas dos van por $10,000 después de mensajes. Si vives o vas a visitar el área de Los Ángeles, California, solo llama al 1-800-209-8204. Anota el número 1-800-209-8204 y podrías ganar más de $50,000. Las Samba Girls ganaron la segunda parte. Mariana en la cabina de la música y le ponemos 20 segundos a Úrsula. ¿Lista? Respuestas populares. Primera pregunta. Arte marcial que puedes aprender para defenderte. Taekwondo. ¿Qué necesitas para disfrazarte de Cupido? Un aro y una flecha. Insecto con patas peludas. Araña. ¿A cuántas millas por hora crees que viaja un tren? 300,000. ¿De dónde es muy difícil quitar una mancha de tinta? De la camisa. Media vuelta, Úrsula, vamos a revisar. Primera pregunta. La de Cancún. Arte marcial que puedes aprender para defenderte. Úrsula dijo. Taekwondo, la encuesta dice 12 puntitos, muy bien. ¿Qué necesitas para disfrazarte de Cupido? Tú dijiste, Úrsula. Un arco, la primera siempre la tomamos. La encuesta dice 15 puntos, son 27. Insecto con patas peludas, Úrsula dijo. Araña, la encuesta dice 34 puntos, bien. 61 en total, vas bien. Ahí vas. ¿En qué estamos? ¿A cuántas millas por hora crees que viaja un tren? Tú dijiste 300,000. Oh my God. Ni en Disneylandia salen así los trenes. En Alemania sí. En Alemania, 300,000 millas por hora. No, ¿cómo crees? Ni un avión vuela a tantas millas. Ay, pero para ti van rápido, yo te entiendo. La encuesta dice 0, nada. ¿De dónde es muy difícil quitar una mancha de tinta? Tú dijiste de una camisa. La encuesta nos dice 58. Misión cumplida, Úrsula, muy bien. Pasa con tu equipo, tapamos respuestas. Viene Mariana, la de Mexicali, a cerrar el juego. Oye, 25 segundos al reloj, ¿lista? Concentradita. Hay 119, vamos por 81 puntos. ¿Ok? Sale. La primera pregunta dice, arte marcial que puedes aprender para defenderte. Jiu-jitsu. ¿Qué necesitas para disfrazarte de Cupido? ¿De quién? De Cupido. Cupid. Un corazón. Insecto con patas peludas. Araña. Otra. Hormiga. ¿A cuántas millas por hora crees que viaja un tren? 150 millas. ¿De dónde es muy difícil quitar una mancha de tinta? De vino. De una camisa. Media vuelta, vamos a revisar. Ok, dijiste vino la primera, tenemos que tomar esa. Arte marcial que puedes aprender para defenderte. Tú nos dijiste Jiu-Jitsu, este es de Brasil, ¿no? El Jiu-Jitsu. Sí. La encuesta dice 5 puntitos, 124.
Karate era la más popular. Karate, la más fácil. ¿Qué necesitas para disfrazarte de Cupido? Tú dijiste un corazón. La encuesta dice 2 puntitos. Las alitas de Cupido era la respuesta del número 1. 74 para ganar. Insecto con patas peludas. Tú dijiste una hormiga. La encuesta dice 3 puntitos. 129. Oh, Dios mío. La araña, que ya estaba en la respuesta número 1. ¿A cuántas millas por hora crees que viaja un tren? Tú dijiste 150. Debe tener más que la de 300,000. Vamos a ver la encuesta. Te rías de tu compañerita, hombre. Hay trenes rápidos. Sí. ¿Nunca has ido a la Ciudad de México? El metro de la Ciudad de México viaja a 300,000 personas por hora. La encuesta dice 5 puntos, no. 80 millas por hora era la respuesta número 1. ¿De dónde es muy difícil quitar una mancha de tinta? Dijiste del vino. Se me hace que ya valió. La encuesta dice ¡ay, no! De la ropa era la número 1. Aquí les damos un aplauso a las Samba Girls y a los bachateros, cada quien. Y bueno, así despedimos este especial. Desgraciadamente no ganaron. Soy Marco Antonio Ragil. Los invito a que me sigan en redes sociales, Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí están. Síganme, me daría un gusto enorme que continuemos en contacto. Hasta la próxima. Soy Joaquín Luna y los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición de 100 Latinos Dijeron desde Los Ángeles, California, la capital mundial del entretenimiento. Mañana a las 7:06 Centro te espera un duro duelo entre constructores aguerridos. Nosotros sacamos las medidas perfectas. 90, 60, revienta. Y bombones seductoras. No necesitamos ni clavo ni martillo para vencer a los constructores. Ellos tienen estrategia para ganar. Si tuviera que escoger entre $10,000 y un bombón, ¿qué elegía? Oye, bomboncito, empaca. 100 Latinos Dijeron. Mañana a las 7:06 Centro en